Bien, entonces en el tema de hoy día lo que vamos a hacer es revisar esta parte del trabajo que se llama la introducción y la conclusión, que va a continuación del cuerpo del texto. Que en nuestra estructura del trabajo, con todos esos elementos que hemos llevado desde el principio, nosotros ya tenemos desarrollada la portada, las referencias y el cuerpo en sus títulos, subtítulos y también las citas directas e indirectas. Lo que nos queda pendiente para ahora en la introducción y las conclusiones, y al final para la próxima entrega va a ser aquella parte que se llama el resumen. La introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es una sección estratégica del texto que tiene como función atraer a los potenciales lectores y demostrar que este escrito es interesante o importante para sus propósitos de lectura. Entonces ustedes, cada uno de nosotros tiene interés en lectores, sea porque le gusta un tema, o sea porque le hayan pedido investigar algo. Entonces nosotros en la introducción le damos a entender al lector que este texto puede ser útil para lo que le interesa, o bien no, para que a lo mejor no, le damos a entender que no es lo que anda buscando, entonces así también le ahorramos tiempo, no tiene que leer el texto completo para descartarlo o aprovecharlo. Lee la introducción y ya se tiene una idea. Y puede decir, mira, no es lo que ando buscando, entonces sigo buscando en otro lado. O sí, es lo que necesito y me quedo con ese texto. Es una información que apunta principalmente a la utilidad del lector. Entonces esto se hace mediante la exposición de aspectos relevantes del trabajo y la creación de un nicho que justifica la necesidad del texto. Cuando hablamos de nicho, nos referimos acá a que tú estableces cuál es el público objetivo. Es decir, tú estás escribiendo tu monografía para estudiantes de filosofía, por ejemplo, de cuarto medio, de primer año de universidad. O estás escribiendo tu texto para estudiantes de religión también, digamos, interesados en general. La información que yo le acerco está en una sección dentro de la página de la Universidad de Chile que está puesto al final de esta presentación, para que ustedes puedan después, si quieren ampliar sobre el tema, pueden ir a buscar allá. Vamos, con lo siguiente, que en la introducción presenta una estructura en general, ¿no es cierto? A veces se puede flexibilizar un poco, pero esta es como la estructura más estándar. Comienza con un preludio que puede estar o no estar. El preludio es optativo por si acaso. Que sirve para captar la atención del lector. Por ejemplo, una cita interesante de alguna novela, por ejemplo, de algún poema que viene al caso. Dato llamativo, por ejemplo, es un texto más expositivo. Entonces, por ejemplo, si alguien eh, estuviera hablando acerca de la muerte, que es uno de los temas que está investigando uno de ustedes, podría poner como si existiera la estadística, sabe usted que, no sé, el 70% de las personas ni siquiera se plantean el problema de la muerte, entonces pone la cita o la referencia de la encuesta como para enganchar. Eso es el preludio. Busca enganchar el interés del lector nada más. Es toda la cuestión. Esto ya viene cuando son investigaciones a las que se le dedica un poco más de tiempo, pero igual es importante que la conozcan ahora, que es una exposición breve sobre la discusión actual del problema. Suele acompañarse de citas. Por ejemplo, si se estuviera discutiendo respecto del diálogo interreligioso, a propósito, por ejemplo, después del atentado a las Torres Gemelas y todos los años siguientes, vino una discusión en general bien interesante respecto al Islam. Si esas expresiones, lo que se vio con los atentados, era una expresión más extrema del Islam, o el Islam en general es así, quienes apoyan dentro del Islam el terrorismo, por ejemplo, o la expansión violenta. Entonces, algunos de ustedes a lo mejor hubiera estado investigando acerca del concepto de libertad en el Islam.
Entonces el estado de la cuestión le sirve justamente para poner el contexto. Es decir, mira, a partir de los ataques a las Torres Gemelas se ha discutido acerca de las posibilidades de diálogo respecto al Islam y respecto a la libertad en general, se ha dicho tales cosas. Entonces tú presentas en general como, o sea, tú presentas tu tema investigado dentro del contexto en general de las investigaciones. Tercero, muy importante, el problema. Es decir, ¿qué es lo que motiva tu texto? ¿Cuál es la problemática que hay en torno del tema? Por ejemplo, si tú estás investigando acerca de las relaciones de fe y razón, bueno, ¿cuál es el problema que tú ves? A lo mejor tú puedes estar viendo que de repente se ve cierta incompatibilidad, o tú puedes incluso presentar un problema a nivel personal, pero proyectarlo al resto. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, a mí me interesan mucho las ciencias, pero también me interesa la religión. Y puede que haya más personas que estén en la misma situación que yo. Entonces, ese es el tema, ese es el problema que yo traigo en este texto y el que quiero, el que motiva a escribirlo. Porque a mí me gustaría seguir una carrera científica, pero también quiero mantener mi fe. ¿Cómo puedo hacer las dos cosas? Y ahí tú precisas el problema. Cuarto lugar, el punto central. Es decir, el objetivo, lo que se propone realizar el texto. Por ejemplo, describir el concepto de libertad en la obra de Juan Pablo II. O, siguiendo con los temas de fe y razón, por ejemplo. El diálogo entre la fe y la razón en la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II. Entonces tú lo pones como un objetivo, describir, investigar. Normalmente ese objetivo siempre son de describir, investigar, señalar, y ahí tú dentro del mundo, que es ahí dentro del problema, tú señala exactamente cuál es la hebra que vas a tomar. Por ejemplo, estás leyendo la Fides et Ratio, pero tú no vas a hacer un resumen de la Fides et Ratio, tú vas a ver un tema en particular. O el problema, o está hablando de la libertad, no va a hablar de la libertad en general, quiere hablar de un enfoque particular de la libertad. Es el que tú precisas ahí. Y en la previsualización, tú haces una sinopsis de los contenidos en el orden que apareceré. Primero voy a hacer un resumen voy a contextualizar la obra. Segundo, voy a señalar la problemática. En tercer lugar, voy a proponer mi propia tesis. Perdón, en el tema del punto central dice también en textos argumentativos puede contener la tesis. Nosotros estamos haciendo una monografía. La monografía es un texto descriptivo. Básicamente apunta a que, bueno, tú planteas el problema como autor de la monografía, pero lo que tú haces es presentar la respuesta que otro autor ha dado a esa pregunta, o cómo se ha aproximado, porque a lo mejor nunca nadie más ha contestado esa pregunta, pero más o menos qué ha dicho otro autor con un tema parecido, relacionado, ¿ya? En un texto argumentativo tú planteas tu propia hipótesis, ¿ya? Pero ese no es el caso de ahora, porque nosotros no estamos haciendo un ensayo, sino una monografía. Para los fines de este trabajo que estamos haciendo en la asignatura, son estas tres cosas los que vamos a trabajar de la introducción. Tienen que tener el problema, el punto central y la previsualización. Respecto a la conclusión, hay que decir que es la sección que recoge la información más importante del texto desarrollado. Al autor en este caso, la monografía, le sirve para que el lector pueda recordar los aspectos clave y para vincularlo con otras lecturas. Es decir, hay un lector que se enganchó con tu texto, lo leyó completo, pero a ti como autor te interesa que recuerde algunos aspectos centralizados, o sea, asegurarte de entregar un determinado mensaje. Entonces, ese mensaje tú quieres entregarlo, refuerzas en la conclusión, y además, si tú dentro de tu investigación hiciste una lectura complementaria que te llamó la atención mucho,
pero que no era el espacio para esta monografía, como las monografías son bien precisas. No sé, siguiendo con el ejemplo de la... a ver, o tomando el ejemplo de la muerte, por ejemplo. A lo mejor está investigando acerca de la muerte en el hinduismo. Tiene un autor, lo presenta en tu monografía, pero entre medio como lectura secundaria tú entraste a la base de datos y escogiste un ensayo de otro autor que era acerca del concepto de muerte en el Islam. Que tú lo leíste, te llamó la atención, pero no era el momento de meterlo. Si lo metías en tu monografía, desvirtuabas el tema. Entonces tú lo señalas en la conclusión. Mira, sería interesante contrastar lo investigado con lo que dice tu autor respecto al Islam y ver estos puntos de contacto, de contraste. Bien, en la estructura de conclusión tenemos la recapitulación en donde tú resumes los temas que desarrollaron en el texto. Es decir, tú en la previsualización dijiste, primero voy a hacer un contexto de dónde se escribió la obra, segundo voy a presentar el problema, acá tú vuelves a retomar eso. Después viene la solución, que es, tú recuerdas el problema que planteaste y lo presenta acá. Dice, conclusión general del texto teniendo en cuenta su objetivo. En los textos argumentativos se presenta o reafirma la tesis. Entonces tú dijiste, voy a describir el concepto voy a describir la relación entre fe y razón en Juan Pablo II, en la Fides et Ratio. Entonces acá tú lo presentas así en breve. Ya, así se relacionan fe y razón en la Fides et Ratio. Beneficio, breve desarrollo del aporte del texto. Un poco relacionalo con la pregunta, que con la problemática. O sea, tú dijiste en algún momento que tú querías resolver el problema de fe y razón porque tú tenías ese problema, esa situación personal. Tú estudiar una carrera científica y quieres además seguir creciendo en la fe. Entonces acá los beneficios, tú dices, mira, esta investigación sirve para eso, para si tú tienes esa problemática, tienes esa inquietud, este texto te va a servir por este motivo. O sea, ojo que acá tú se lo estás diciendo a alguien que ya leyó el texto, ¿ah? No estamos presentando el texto. Entonces, en el fondo, le estás como reforzando el mensaje. En cuarto lugar, tú también señalas los vacíos del conocimiento, es decir, la breve exploración de temas que aún quedan pendientes, proponiendo ejemplos, nuevas investigaciones. Entonces tú estás investigando acerca de la muerte en el hinduismo, investigaste varios textos, pero había un aspecto que a lo mejor todos te hablaban de reencarnación, de karma, pero no sé, a ver qué digamos. Pero ojo, nunca viste la respuesta a un problema que echaste de menos, que es hablar acerca de la muerte del inocente, por ejemplo. ¿Qué pasa con los niños que mueren? ¿De quién es la culpa? ¿Se los puede culpar a ellos? A lo mejor en los textos que tú leíste, que tú estudiaste, no estaba desarrollado ese enfoque. Entonces tú aprovechas de decirlo ahí. Mira, esto sería bueno seguir profundizando en este tema que no estaba lo suficientemente desarrollado. Y el coda es como esta figura que ocupan las canciones, que es que ponen al final de la canción la parte más pegadiza del tema. Entonces pasa acá lo mismo. Entonces vuelta al elemento usado en el preludio o una añadidura relacionada con él. ¿Ya? Igual que el preludio opcional. En el sentido de que empezaste un poema, por ejemplo, en el preludio y lo terminas acá. O puedes volver a repetir el mismo poema. O puedes poner otro poema que complemente el anterior. Es como una figura un poco más literaria, más de adorno al texto. Para esta entrega yo les pido solamente estas tres primeras partes, ¿no es cierto? Recapitulación, solución y beneficios. ¿Por qué trabajamos juntos la introducción y la conclusión? Porque están muy relacionadas entre sí. Entonces, el problema que tú planteas, por ejemplo, en la introducción, tú lo recoges y lo llevas, lo recoges nuevamente en la solución y lo desarrollas ahí.
habiendo pasado por todo el trabajo de la lectura, digamos, del contenido del texto. El punto central que señalaste en tu investigación lo recoges en los beneficios. Y la previsualización o ese resumen general que tú haces digamos, del trabajo que vas a hacer, tú comienzas con eso en la conclusión. Entonces, básicamente el material es el mismo, si te fijas, de la introducción y también con los otros dos. Con la conclusión, lo que pasa es que tú lo presentas distinto, tú lo enfocas distinto, porque no es lo mismo hablarle a alguien que va a leer un texto, hablarle a alguien que ya lo leyó. Y ese va a ser el matiz. Bien, para la entrega número 7 de su monografía, ¿qué es lo que se les va a pedir? Se les va a pedir, por supuesto, elaborar la introducción, elaborar y redactar la introducción y la conclusión del trabajo. ¿Sí? Pero además les voy a pedir que modifiquen el texto, el título del trabajo, porque hasta ahora todos ustedes se llamaban trabajos de religión. Ahora les voy a pedir que sean más precisos. Las relaciones de fe y razón en la obra Fides et Ratio de Juan Pablo II, por ejemplo. El problema de la libertad en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ya? Es decir, ustedes ya leyeron el texto, ya empezaron a escribir el desarrollo, ya saben lo que quieren decir, entonces eso lo comunican en el título del trabajo, de la obra. ¿Cuál es la pauta de evaluación? Son estos los 7 elementos de los que ya hemos conversado, los 3 de la introducción que les señalé. Entonces tienen que señalar el problema, explicitar el objetivo, anticipar los contenidos del texto, que es la previsualización, y en la conclusión lo mismo, el espejo de lo de arriba, ¿no es cierto? Se resumen los contenidos del texto, que es lo mismo de la 3, ¿no es cierto? Se presenta la conclusión general del texto en relación al objetivo, con la 2. Y se indica el aporte de la investigación al conocimiento del tema, y ahí va en relación con la 1. Y además modifican el texto según lo que señalamos recién. Si ustedes quieren ampliar más acerca del tema, existe un recurso muy interesante en la página de la Universidad de Chile que se llama Recursos para leer, escribir y hablar en la universidad. Y dentro de esta página que se llama aprendizaje.uchile.cl. Se lo recomiendo para cuando quieran ampliar su conocimiento respecto de cómo escribir, digamos, con un estándar a nivel universitario, que es lo que estamos buscando.